Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos. Una jornada más con ustedes, juntos, a todos, en un horario poco habitual en esta página. Esta no es una hora en la que habitualmente transmitamos, pero hoy, pues bueno, por diferentes razones nos hemos visto abocados a retrasarnos unos instantes, de hecho, mucho más que unos instantes, ¿no? Pero bueno, en todo caso, les damos la bienvenida porque la temática nacional está álgida, sigue fuerte, intensa, y hay que tratarlo, hay que discutirlo desde el ámbito de la seriedad, del periodismo crítico, que sirve de un escenario para el sano debate, para el debate constructivo a pesar de las posiciones radicales. Las posiciones radicales son necesarias en todo debate social, no necesariamente político, sino social, más si se trata del debate político. Las posiciones radicales no solo que son inevitables, sino que son necesarias. El que hayan posiciones radicales no significa que no pueda haber un debate serio, un debate transparente, de altura, respetuoso. Por el contrario, en tanto las posiciones sean adecuadamente defendidas, por radicales que éstas sean, siempre es posible el debate de altura. Y tengo que empezar diciendo esto por la crudeza del título del día de hoy. Hoy nuestro programa lo hemos titulado Rafael Correa, traición a la patria o demencia senil. Pues porque, bueno, hemos notado que, tal y como lo advertimos el día de ayer, todos estos días que hemos estado posteando reflexiones rápidas sobre lo que está pasando entre Ecuador y México, advertíamos que ya el discurso de Rafael Correa rayaba en el ámbito de la traición a la patria, y hemos visto que en las últimas horas muchos analistas políticos, muchos políticos se han volcado en ese sentido también a calificar la actitud de Rafael Correa como un acto de traición a la patria, lo cual es muy fuerte de decir, pero que en realidad ya a estas alturas no se puede esconder. Lo habíamos advertido nosotros durante el fin de semana, cuando nos percatamos del discurso de Rafael Correa convocando a la comunidad internacional a que sancione, a que bloquee, a que aísle al Ecuador. Una cosa es el atropello, la ilegalidad, el atropello del derecho internacional cometido por Daniel Noboa para incursionar en la Embajada de México, pero de ahí a que un expresidente del Ecuador empiece a vagar por el mundo pidiendo que sancionen a su país, que la comunidad internacional aísle a su país, ese es un acto de traición a la patria. Lo dije inmediatamente yo durante el fin de semana. Como digo, he visto que en las últimas horas políticos, politólogos, analistas, periodistas se han volcado también en ese sentido. Y obviamente empieza la defensa de Rafael Correa y del correísmo, que empiezan a cuestionar esos calificativos. Pero hay que plantearnos ese análisis, porque quienes vieron nuestro anterior programa aquí en De Frente con Henry Córdoba se percataron de que reconocimos, esto fue el fin de semana, ¿no? Reconocimos el hecho de que una vez otorgado el asilo político por parte de México a X, Y o Z, no necesariamente Jorge Glass, entra en vigor ya la normativa internacional, y a partir de ahí pues ya no hay justificación para lo que hizo el gobierno del Ecuador. Lo dijimos aquí. Previo a ello, sí hay un escenario previo, que es el escenario de la vinculación delictiva de Jorge Glass a un proceso criminal en el cual, un proceso legal, quiero decir, un proceso legal en el cual es sancionado, sentenciado y cuenta con una sentencia, 2 sentencias ejecutoriadas. Por tanto, el lugar para una persona con 2 sentencias ejecutoriadas no es la calle, no es la libertad, sino el cumplimiento de sus penas en un centro de privación de libertad. Ahora, ahí es difícil porque la gente siempre es de extremos. La gente quiere que o se le dé la razón al gobierno de Daniel Noboa en pleno o se le dé la razón al correísmo, y no es así. Hay 2 escenarios distintos en donde, desgraciadamente, para quienes no están de acuerdo, el último hecho importante de mayor peso era el asilo político. ¿Sí? Nos guste o no. ¿Sí? Jorge Glass es un reo de la justicia ecuatoriana, lo decíamos el fin de semana. 2 sentencias ejecutoriadas, dos sentencias ejecutoriadas para cumplir una pena. Estaba cumpliendo penas. Hoy tiene otros procesos. Pero lo importante es que tenía 2 sentencias ejecutoriadas. Su lugar es un centro de privación de libertad. Ahora, ese hecho innegable, inescondible, que fue pasado por alto por el gobierno de México, desgraciadamente queda insubsistente en el derecho internacional cuando
haciendo uso de instrumentos legales válidos a nivel internacional, el gobierno mexicano le otorga el asilo político a Jorge Glass. En ese punto ya no hay justificación para el gobierno de Ecuador de que entramos. Sí, razones pueden haber, razones válidas pueden existir 1.000.000, pero el gobierno no podía entrar a la fuerza a la embajada mexicana y apresar dentro de la embajada mexicana a Jorge Glass. Más equilibrado que eso creo que no se puede hacer un análisis, ¿no es cierto? Pero siempre hay este disgusto de que el correísmo quiere que se les dé la razón a ellos en absolutamente todo y los anticorreístas quieren que se les dé la razón a ellos en absolutamente todo y no puede ser así. Con esa misma objetividad, sin embargo, les planteo la discusión del día de hoy. ¿Qué pasa con Rafael Correa? Y por eso la pregunta, ¿esto es una traición a la patria o es más bien la evidencia ya de algo mucho más grave, que está más allá de la militancia política, de la ideología y que tiene que ver ya con la salud mental del político, del líder, del expresidente? Porque vaya que ir a vagar por el mundo pidiendo que aíslen a tu propio país ya es una locura, es una cosa de locos. Así que eso es lo que planteo el día de hoy. Eso es lo que les propongo el día de hoy, que comentemos, que analicemos, que debatamos. Es difícil, siempre les pido a la gente debatamos con altura y no va a ser la excepción, pero en este tema sí creo que es difícil encontrar ese equilibrio, esa altura, esa prudencia, porque claro, la crudeza del título de hoy, entiendo que sí es bastante crudo, pero creo que la situación lo amerita. Y es de entender que de cajón el correísmo se va a indignar. Algún militante correísta, si me sigue, va a querer dejarme de seguir, porque va a decir, ¿cómo va a decir eso del presidente Correa? ¿Cómo va a decir que es un traidor a la patria si es el que más ha hecho por este Ecuador? ¿Cómo va a decir que está senil? Pero miren, miserable sicario de tinta, ¿no? Pero bueno, intentemos hasta donde sea posible. Muy bien, les doy la bienvenida. Quédense conmigo, déjenme sus opiniones, ojalá lo más prudentes y equilibradas posibles. Les pido un instante para pausa y ya comentamos el asunto del día de hoy. Alcativ. Llevamos la producción de nuestra tierra a los mercados internacionales para la elaboración de los chocolates más finos del mundo. Con procesos internos de vanguardia, garantizamos fidelidad en el peso y los mejores precios por su fruta. Asesoramos a nuestros proveedores en técnicas de avanzada para mejorar su producción con capacitación directa en sus plantaciones. Somos la empresa líder en el cantón en la exportación de cacao de calidad y en la comercialización nacional de la maracuyá. Alcativ, desde la parroquia La Unión, para el mundo. Laboratorio Clínico San Agustín realiza todo tipo de exámenes de laboratorio con equipos automatizados y con controles de altísima calidad que nos permiten garantizar sus resultados para un diagnóstico oportuno. Contamos con certificaciones como PNSQ, que es el mayor proveedor de muestras de control para laboratorios clínicos, principal en la avenida 5 de agosto, vía Esmeraldas, y nuestra nueva sucursal, calle Ángel Intriago y 3 de julio, en Clínica Tamayo. Contáctenos al 0989-082832. Será un gusto atenderle. Licenciado Víctor Ortega, al servicio de la comunidad en Laboratorio Clínico San Agustín. El mejor sabor del mar en Quinindé está en el atolón. El mejor encebollado, los mejores ceviches, banderas, guatitas y también almuerzos. Ven y disfruta de nuestro sabor en el atolón, atendido cálidamente por su propietario Osvaldo Mendoza. El atolón está ubicado en la avenida 24 de Mayo y Gustavo Becerra, a pocos pasos del mercado municipal. No te confundas, somos el atolón. Adelanta las fotos escolares para tus hijos. No dejes para última hora y evita hacer la típica fila para las fotos. En Quinindé ya contamos con un estudio fotográfico profesional. En Héctor Chavarría Fotografías tenemos una excelente promoción escolar en tus fotos carnet, con la mejor calidad y con el servicio que te mereces. Principal centro, calle Gómez de la Torre y Gustavo Becerra. Sucursal Santa María, segundo piso. Te esperamos. Héctor Chavarría Fotografías que cuentan historias. Ahí estamos, muy bien. Muy bien, gracias amigas y amigos. Por acá me dice alguien ya, el demente es este periodista. Elberes Vera Mora, así se hace periodismo. Felicitaciones, señor periodista. Muchísimas gracias. Gracias también al amigo que dice que el demente soy yo.
Luis Sánchez, Marina, Luz Molina, gracias por acompañarnos. Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Muy bien, ¿qué pasa, amigas y amigos? Pues bueno, ya sabemos el quilombo que se armó, ¿no? Primero, en diciembre, Jorge Glass se mete a la Embajada de México porque se entera de que hay algún movimiento en Fiscalía que lo quiere convocar a rendir versión y pues el señor se filtra la información y se va apresuradamente a la Embajada de México. Contrario a lo que había pasado antes, que él mismo se había entregado, pues esta vez decidió que ya no. Se fue a la Embajada de México. Desde entonces estaba en calidad de invitado por la Embajada de México, no tenía asilo, porque obviamente, muy a pesar de que sea facultad del país otorgante, el asilo político tiene un procedimiento, tiene una ciencia, ¿no? Tiene un protocolo. Entonces no le pueden simplemente, me meto a la embajada, inmediatamente me declaran asilado político. No es posible. Por eso demoró, está desde diciembre, Jorge Glass, estamos abril, prácticamente 4 meses, hasta que finalmente México, en un día cualquiera, simplemente decidió que le otorgaban el asilo político. Estaba inicialmente, hasta la semana anterior, en calidad de invitado en la Embajada de México, Jorge Glass. Esto es importante porque hay que recordar entonces que no estuvo 4 meses como asilado. Estuvo como invitado. ¿Invitado de qué? ¿Huésped de qué? ¿Cómo así? La figura de huésped o de invitado de una embajada se contempla en el derecho internacional, porque ahorita estamos hablando mucho del derecho internacional. Existe la figura de huésped para que pueda ser usada en favor de una persona que está siendo buscada por la justicia. Esa es una pregunta que valdría hacernos, entendiendo que Glass estuvo desde diciembre en la Embajada de México en calidad de huésped del gobierno mexicano. Todos sabemos que Jorge Glass ingresó a la Embajada de México para eludir a la justicia ecuatoriana. Por tanto, es una persona que está huyendo efectivamente del sistema de derecho de su país, huyendo de la justicia de su país, poniéndose a buen recaudo en el único lugar en el que la justicia no puede entrar y sacarlo. Luego, si está en su casita, si está en su oficina, si está en un grupo de amigos, la policía puede ir y llevárselo si una autoridad competente así se lo requiere. El único lugar a donde no pueden entrar a sacarlo es justamente una embajada extranjera. El acto entonces de Jorge Glass de entrar a la Embajada de México fue un acto deliberado, intencionado, calculado para eludir a la justicia ecuatoriana. Frente a eso y al requerimiento de Ecuador, porque Ecuador lo solicitó que fuera entregado Jorge Glass, el gobierno mexicano respondió que Jorge Glass estaba en la Embajada de México en calidad de huésped. En estos días, insisto, se vuelve materia central de la discusión de este conflicto internacional el derecho internacional. Y aquí la pregunta del millón es, ¿en qué parte o en qué apartado, y si lo hay, justifica, aplica para Jorge Glass aquello de la figura de huésped, siendo que estaba siendo buscado por la justicia ecuatoriana, que además no estaba en goce pleno de su libertad? Esto es importantísimo entender y es algo que ha obviado el gobierno mexicano. Ojo, Jorge Glass, primero, no es un inocente, ¿sí? Es, de acuerdo a la justicia ecuatoriana, un hombre sentenciado en 2 ocasiones. Tiene 2 sentencias ejecutoriadas. Sale de la cárcel por dictamen de jueces que le conceden medidas excepcionales. Hoy esas medidas excepcionales están en discusión y están siendo materia de análisis en 2 procesos diferentes, en donde, como ya todos sabemos, han aparecido vinculados jueces que aparentemente habrían negociado con personas que viven al margen de la ley para recibir pagos a cambio de otorgar medidas excepcionales a personas de carteles incluso, pero además al ex vicepresidente Jorge Glass. En fin, dejando eso a un lado, el hecho de que Glass salió, pero Glass sale no declarado inocente y no sale en goce de su libertad plena, en goce pleno de su libertad. Glass sale con una medida excepcional para terminar de cumplir eventualmente sus sentencias fuera de la cárcel. Es un régimen de prelibertad, bajo el cual incluso él debe cumplir con determinados parámetros, que es presentarse a la justicia ecuatoriana. Por tanto, cuando México le acoge en calidad de huésped en la embajada, Glass no era ni una persona inocente ni una persona libre. Eso es importante entenderlo. Y aquí, a menos de que unos u otros se pongan bravos, hay que entender y decirlo con firmeza. Porque es típico escuchar a militantes del correísmo decir, no, pero es que el presidente Correa es libre, Glass es libre. No, Glass no es libre. Glass es un hombre sentenciado y que estaba cumpliendo 2 penas en la cárcel. Mediante medidas excepcionales, sale de la cárcel a terminar de cumplir su pena
fuera de la cárcel, pero ni había sido puesto en libertad, no gozaba de su libertad plena, ni había sido declarado inocente. No es que quedó su caso insubsistente, no es que se anuló la sentencia, ni tampoco es que fue puesto en libertad. Él debía presentarse con rigor a las autoridades de justicia, firmar un acta de que estaba cumpliendo con esas medidas excepcionales y que mediante eso está justificado que esté fuera de la cárcel porque está siendo responsable en cumplir con las condiciones que las autoridades le habían impuesto. Esa es la situación de Glass, en el marco de la cual, cuando se entera que lo están requiriendo por otros hechos en la Fiscalía, decide irse a la Embajada de México y México le acoge. Y México le acoge en calidad de huésped en esas condiciones, en condiciones de ser un sentenciado, un reo de la justicia ecuatoriana, doblemente sentenciado por corrupción en 2 casos diferentes, con 2 penas ejecutoriadas y además siendo procesado en otros casos, en uno de los cuales la Fiscalía lo requería para que se presente a declarar. La pregunta del millón. ¿Existe en la normativa internacional, en la diplomacia, en el protocolo internacional, la figura de huésped de una embajada extranjera? Y si esa figura existe, ¿aplica para una persona como Jorge Glass, que tenía todos estos antecedentes con los que ingresa a la Embajada de México? En su mochila, en su equipaje, Jorge Glass iba llevando esto. La situación de ser un reo de la justicia, doblemente sentenciado, con 2 penas ejecutoriadas, con otros procesos abiertos y con un llamado de la Fiscalía para presentarse a declarar. ¿Existe entonces la figura de huésped de una embajada extranjera? Y si existe, ¿aplicaba para Jorge Glass? Esa es una pregunta que debe responder el gobierno mexicano y que hasta el día de hoy no ha respondido. Aquí entra el primer caso en donde vemos cierta displicencia del gobierno de Daniel Noboa, que finalmente lo que hoy le está viviendo, él se lo ha ganado, porque para empezar pacta con el correísmo, ¿sí? Llega a un acuerdo, era impensable, un acuerdo inapropiado desde lo ideológico, ¿no? Daniel Noboa, hoy lo vuelve a decir el correísmo, representa todo lo que el correísmo ha combatido en su vida, en su historia. Recordemos que el correísmo aparece en 2007, en 2006 más específicamente, ¿no? Tiene, ¿qué? 18 años de vida el correísmo. En sus 18 años, el correísmo ha combatido a la clase empresarial, a la clase oligárquica. En buen romance, Daniel Noboa representa todo lo que el correísmo históricamente ha combatido: la explotación laboral, la ambición empresarial, la precarización laboral, todo aquello que el correísmo ha combatido lo representa Daniel Noboa. Tanto que hoy lo están volviendo a decir. Es un hombre de derecha, es un hombre ambicioso, es un hombre incapaz, que gobierna solo para su grupo, un niño engreído, que no piensa en la patria, que piensa solo en sí mismo, para quien la presidencia es un capricho. Hoy lo dicen los correístas. Pero ayer, muy a pesar de que sabían todo eso, decidieron pactar con Daniel Noboa. A pesar de las distancias ideológicas diametrales, no tuvieron ningún problema, ningún empacho en pactar con él. Y eso trae 2 consecuencias. La primera, que a Glass lo detienen el día viernes y ya para el día domingo, en menos de 48 horas de la detención de Glass, siendo incluso fin de semana, el correísmo presenta 2 pedidos de juicio político al gobierno de Daniel Noboa, a la canciller y a la ministra del Interior. 2 juicios políticos de sopetón en menos de 48 horas de la detención de Jorge Glass. Es decir, Daniel Noboa actúa y decide detener a Jorge Glass, y en menos de 48 horas eso desencadena 2 juicios políticos, o por lo menos la solicitud de 2 juicios políticos por parte del correísmo a 2 ministras de Estado. En los 4 meses previos, el correísmo no le había enjuiciado un solo ministro a Daniel Noboa. No había hecho un solo llamado a juicio político en 4 meses. ¿Qué cambió para que en 48 horas el correísmo pase de no enjuiciar políticamente a ni un solo ministro a este gobierno, que hoy dicen que no vale nada, a enjuiciarle simultáneamente a 2 ministras? Solo una cosa cambió: Jorge Glass. Ese es el punto de inflexión para unos y para otros. Daniel Noboa fue muy displicente con la situación de Jorge Glass porque entendía que el pacto con el correísmo tenía determinadas garantías que primero a él le representaban la posibilidad de pasar sus leyes abusivas en la Asamblea, porque hay que estar claros, varias de las leyes que ha pasado Daniel Noboa en estos cortos 4 meses son abusivas, son retrógradas. Sin embargo,
han podido pasar por una sola razón, por el apoyo de la Revolución Ciudadana. Esa es la primera garantía que tenía Daniel Noboa, pero luego aspiraba a que en tanto se sostuviera este acuerdo, que se zanjara con cosas como que la ley aquella turística de hace un par de semanas, cuando 7 asambleístas de la Revolución Ciudadana votan por la ley propuesta por Daniel Noboa, pese a que ellos mismos habían pasado semanas enteras diciendo que era una ley nociva para el país, que era una ley precarizadora, se oponían a la ley, pero resulta que el día de la votación 7 asambleístas de Correa votan en favor de la ley. Todos pensaban que de pronto iban a venir expulsiones dentro del correísmo, pero todo lo contrario. Resulta que Correa salió a decirle públicamente a una de las asambleístas que votó a favor de la ley de Noboa, todo nuestro respaldo, querida Pamela. Eso no tiene sentido en Rafael Correa. Hoy han dicho otra cosa. Hoy nos declaramos en oposición y si mañana un compañero vota a favor del gobierno, lo expulsamos inmediatamente. Hace 15 días no decían eso. Hace 15 días no les importó que 7 compañeros votaran a favor de las leyes de Daniel Noboa. Luego, gente comentó que en el caso, por ejemplo, de un asambleísta de Imbabura, coincidencialmente con la votación por la ley aparecieron cambios en la gobernación de Imbabura y aparecieron puestos que se le atribuyen a una cuota de participación a aquella asambleísta que dio su voto por la ley turística propuesta por Daniel Noboa. Entonces, no solo que el correísmo le apoyaba las leyes en la asamblea a Daniel Noboa, sino que Daniel Noboa también daba su parte a por lo menos algunos asambleístas correístas que apoyaban sus leyes. En la práctica había un cogobierno, un respaldo desde la asamblea, porque el Estado, recordemos, lo conforman las diferentes funciones, los diferentes poderes del Estado, ejecutivo, legislativo y todo lo demás, ¿no? Pero el centro del poder político se concentra en el ejecutivo y en el legislativo. Hay muchas cosas que el ejecutivo no puede hacer sin el legislativo puede hacer muchas cosas, pero siempre necesita en muchos casos al ejecutivo. Cuando hay un entendimiento entre ejecutivo y legislativo al punto de que pasan en tiempo récord varias leyes que ameritaban mucho más análisis, que en otras épocas habrían tardado meses, resulta que acá pasan en tiempo récord, es porque hay evidentemente un acuerdo, un entendimiento en donde los unos apoyan las leyes. Pero no ha sido gratuito porque muchos han denunciado que a partir de las votaciones en diferentes leyes, el gobierno ha cedido espacios de participación en la estructura del Estado para algunos asambleístas y sus cuotas de poder que han puesto en diferentes sectores. Hola. Ahí sí. Qué pena. Ya tenemos micro. Póngame el micrófono. Mil disculpas. Estamos. Hola. Sí, ahí estamos. Mil disculpas. Nos quedamos sin materia por acá, pero ya estamos. Entonces, Daniel Noboa confiaba en que no solo era el pacto de caballeros, sino que además él estaba cediendo para con los asambleístas. Y entonces Daniel Noboa decide ser displicente con la situación de Glass durante diciembre, enero, febrero y marzo. 4 meses. En donde más allá de un tibio comunicado en el que conminan a la Embajada de México a que entreguen a Glass, el gobierno no hace nada más. Conforme van pasando los meses y se viene un primer hito electoral que puede ser decisivo no solo para Noboa, sino para el futuro de la Revolución Ciudadana, que es la consulta popular, que de ganarla, Daniel Noboa significaría un espaldarazo del país hacia él, pero aún más si es que Daniel Noboa, con los altos índices de popularidad que hasta la semana pasada tenía, resulta que logra un verdadero batacazo en la consulta popular, eso significaría una catapulta innegable, inevitable a la elección presidencial del próximo año. Lo que significaría que el correísmo empezaría la carrera presidencial ya en desventaja. Por tanto, la consulta popular es un hito político
que le mete presión tanto al gobierno como al correísmo. Entonces, conforme pasan los días, las semanas y se va acercando la fecha de la consulta popular, el correísmo empieza a tomar posiciones. Y a ese respecto es en donde ya el acuerdo empieza a flaquear y en donde el correísmo entiende que siempre hay la posibilidad de que la consulta se pierda, de que la pierdan ellos, de que la gane Daniel Noboa, y entonces necesitan tomar posiciones. Porque si Daniel Noboa se fortalece en la consulta popular, no solo que está casi sentenciada la elección presidencial del próximo año, sino que además muchas cosas cambiarían en el panorama para el correísmo, y es lo que aparentemente valora la Revolución Ciudadana junto al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que la semana anterior se mete a opinar del tema político ecuatoriano. Y solo cuando López Obrador se expresa y habla de la manera que se expresa, lo cual hace levantar las sospechas en muchos actores políticos de que el gobierno mexicano y la Revolución Ciudadana estarían preparando un movimiento para sacar a Jorge Glass, es cuando Daniel Noboa se impacienta y toma la decisión radical de la semana pasada, del viernes, que empieza con otras decisiones radicales, como la de declarar primero persona no grata a la embajadora, luego rodear la embajada y finalmente sacar a Jorge Glass, porque primero empieza hablando Andrés Manuel López Obrador la semana pasada de las elecciones presidenciales del año anterior, pero luego en el camino, mientras el gobierno declara persona no grata a la embajadora mexicana, el gobierno mexicano le otorga el asilo a Jorge Glass. Entonces se impacienta y se precipita a tomar la decisión que tomó Daniel Noboa. Pero tuvo 4 meses para tomar otras acciones, otras medidas, incluso a nivel de organismos internacionales, y no lo hizo, porque entendía que estaba en vigencia el pacto. Y ese es el primer error de Daniel Noboa. No haber entendido que con el correísmo no existe la buena fe. Desgraciadamente, aunque les duela a mis hermanos correístas, eso les tengo que decir. El correísmo actúa y actuará siempre a partir de sus intereses particulares. Y hoy, desgraciadamente, los intereses del correísmo no son los intereses del país, son intereses estrictamente de grupo. Entonces, el correísmo, en virtud de esos intereses de grupo, ayer pudo pactar con Guillermo Lasso y esta vez pactó con Daniel Noboa. ¿Puede haber una incongruencia ideológica más grande que esa? ¿Puede haber un mayor acto de mala fe para con el país que ese, que pactar con todo aquello a lo que has denostado durante toda tu vida, todo aquello que has criticado durante toda tu vida, y resulta que no tienes empacho en sentarte a pactar con eso? Te hicieron marchas en Guayaquil, tú los calificaste de las peores maneras desde el balcón de Carondelet hasta el 2017, y en 2021 te sentaste a pactar con Nebot y con Guillermo Lasso y no pasa nada y todo está bien. Eso es mala fe para con el país. Pero no conforme con eso, viene ahora en 2023 y pacta con Daniel Noboa, que representa todo lo que históricamente combatió el correísmo, y no pasa nada. Entonces, con el correísmo no existe buena fe. Y es el primer gran error de Daniel Noboa, creer en la buena fe del correísmo. El correísmo, si no lo hace a la entrada, la hace a la salida, pero en algún momento te la hace. Confiar en el correísmo es un acto de absoluta ingenuidad, de absoluta ligereza de análisis en un contexto político que ya lo conocemos bien, porque el correísmo no lo estamos conociendo ahorita. El correísmo lo conocemos desde el 2007, desde sus buenas épocas, desde sus mejores momentos, cuando tenían coherencia. Lo hemos conocido hasta después, cuando en su segundo gobierno las cosas empiezan a salir mal y entonces empezamos a ver otras cosas. Y luego, cuando dejan a un Lenín Moreno, Moreno se les cambia de vereda y entonces nos dicen que la culpa es de los que no votamos por él. Ellos lo ponen, ellos lo candidatizan, ellos hacen campaña por él, piden el voto por Moreno, pero la culpa es de todos los demás, de los que no votaron por Moreno. Y ellos que votaron, que lo pusieron y que hicieron campaña por Moreno, no son culpables y no se hacen cargo de nada. Entonces, a estas alturas, no saber de qué pata cogía el correísmo es una tontería. Y es el primer error que comete Daniel Noboa. Y cuando se despierta de su sueño y se da cuenta que aparece la mala fe del correísmo, porque lo que dice el gobierno es que aparentemente había peligro de fuga de Jorge Glass, y claro, las declaraciones de Andrés Manuel López Obrador hacen fácilmente presumible ese asunto. Recordemos ahí el caso de Bolivia, cuando cae el gobierno de Evo Morales y quien rescata a Evo Morales es justamente el gobierno mexicano. Hay toda una operación con un avión de la Fuerza Aérea mexicano que le tocó circunvalar varios espacios aéreos de Sudamérica para poder llevar a Evo Morales hasta México. No le permitían despegar, logra despegar, no le permiten pasar por Perú, se va hasta Paraguay, estando en Paraguay, le niegan la posibilidad de despegar, tiene que circunvalar, salir por fuera de Paraguay, pasar por Brasil, pasar por un pequeño espacio por Ecuador para salir rumbo a México, porque todos los países le negaban la circulación por su espacio aéreo.
Toda esa operación hizo México con López Obrador en el año 2019 para rescatar a Evo Morales. Por tanto, antecedentes del gobierno mexicano existían. Pensar que era posible que el gobierno mexicano decida hacer una operación de extracción de Jorge Glass para llevárselo a México no es difícil. Pero es que además no solo es el caso de Evo Morales, sino que además el 50%, más del 50%, el 80% de la plana mayor del correísmo está refugiado en México. Pasemos lista. Ricardo Patiño, Gabriela Rivadeneira, Edwin Jarrín, Soledad Buendía, Carlos Viteri, este señor Solís, que está sindicado en un proceso gravísimo, que es de los primeros casos que tuvo el correísmo en su contra. Entonces, el 80% de la plana mayor del correísmo está planificando elecciones, haciendo campaña electoral desde México. Por tanto, que el gobierno de Ecuador tuviera la sospecha de que México planeaba una extracción de Jorge Glass no es descabellado, porque aparte México ya lo ha hecho. Pero el gobierno ecuatoriano permitió eso, primero, empezando con el pacto que hizo con el correísmo, un pacto que el país entero rechazó, porque hay que ser muy insensato para creer que un pacto entre el agua y el aceite es posible y es decente. De ninguna manera ese pacto podía ser decente. Y ahí es la primera estocada que le clava el correísmo a Daniel Noboa, que creyó que se podía confiar en la buena fe del correísmo. Todos estos antecedentes son importantes para entender cómo va el asunto y para entender que Daniel Noboa tampoco es un inocente. Daniel Noboa pactó con el diablo y ahora está pagando las consecuencias. Pero en fin, llega la noche del viernes, se toma la decisión, entran a la embajada, sacan a Jorge Glass y pues bueno, es un golpe durísimo para el correísmo, porque eso el correísmo no se lo esperaba por una razón fundamental. Porque todo lo que estamos diciendo, aquello de que no se puede penetrar a los recintos diplomáticos, a los recintos consulares, de que gozan de soberanía del país de origen en cualquier territorio extranjero y por tanto están garantizados en múltiples instrumentos internacionales que impiden que un país anfitrión ingrese a una embajada extranjera. Lo sabemos todos, hasta el ciudadano más silvestre sabe eso. Por tanto, es imposible que Daniel Noboa no haya sabido eso. Daniel Noboa lo sabía. Es que Daniel Noboa podrá hacer cualquier cosa, pero no es un ignorante, es un hombre preparado. Y preparado en las mejores universidades, y preparado al calor de los valores de la democracia norteamericana. Por tanto, él lo sabe. Y es con lo que contaba Rafael Correa, que en cualquier circunstancia, lo último que iba a hacer Daniel Noboa era ingresar a la embajada, porque eso era algo que nadie se podía imaginar. Daniel Noboa rompe todos los esquemas cuando se asusta y dice, me va a salir caro el pacto, porque se me van a llevar a este señorito a México y voy a quedar burlado, voy a hacer el hazmerreír del país, voy a hacer el hazmerreír del correísmo, voy a hacer el hazmerreír del país, voy a hacer el hazmerreír del mundo y eso no lo voy a permitir y me meto a la embajada. Eso el correísmo no lo contaba de ninguna manera. Y a eso llega Daniel Noboa por su desesperación de la indefensión en la que había caído producto de su propia mala decisión de pactar con el correísmo. Muy bien, hasta ahí los hechos. Hoy Jorge Glass está ya en la roca. Es a todas luces exagerado que a un ex vicepresidente de la República se envía a una cárcel de máxima seguridad. Le podemos decir que es un tipo sentenciado, un reo de la justicia, todo lo que quieran, los calificativos más fuertes, pero sigue siendo un ex vicepresidente de la República. Y una cosa es que esté libre en la calle, como si nada ha pasado, y otra cosa es que esté en una cárcel, la que sea, incluso la cárcel 4. Hay muchos mitos alrededor de la cárcel 4. La gente cree que la cárcel 4 es un palacio. No, no es un palacio. No es una cárcel común, que es muy diferente, pero tampoco es un palacio. Para empezar, es una casa común, ¿sí? En donde simplemente no hay barrotes, pero no es que la gente pueda entrar y salir. Hay determinadas comodidades, pero no es libertad. Y para un ex vicepresidente de la República, un profesional que se ha movido en las más altas esferas del poder, en cócteles con embajadores, con presidentes de otras naciones, negociando con empresas multinacionales, estar encerrado en 4 paredes, claro que es un encarcelamiento. No es una cárcel común, claro está, pero tampoco es estar en libertad y tampoco es el palacio que muchos creen. Personalmente creo que es lo más prudente, además por el estado de salud, que sabe que no es el mejor, de Jorge Glass, que hubiera estado en la cárcel 4. Digamos que no vaya a la cárcel 4, que vaya a una cárcel común, pero de ahí a llevarlo a La Roca, prisión de máxima seguridad, donde ni siquiera el propio Fito lo pudieron retener, es una exageración. Reconozcamos, sin embargo, que la misma amenaza de fuga de la embajada obligó al gobierno a tomar decisiones radicales,
o la misma necesidad de proteger la vida de Jorge Glass frente a situaciones que se pudieran salir de las manos en los centros de privación de libertad del país, pues bueno, digamos que se justifica, pero personalmente me parece exagerado que se lo lleve a la roca. Ocurre que ayer el señor Jorge Glass, de pronto la noticia del día fue que estaba en coma. Un coma autoinducido porque aparentemente se intoxicó con medicamentos, sobredosis de medicamentos, y pues se lo llevaron al hospital naval. La segunda versión es que se descompensó por no querer comer, que sería la más viable, la más entendible y la única que podemos imaginarnos, porque ¿cómo es posible que el gobierno decida llevarlo a la cárcel de máxima seguridad del país, a la mayor cárcel de máxima seguridad del Ecuador, y resulte que logre Jorge Glass tener acceso a medicinas suficientes como para intoxicarse? Es una locura. ¿Qué clase de gobierno tenemos? Los problemas en las cárceles sabemos que existen, pero por lo menos en ese caso donde tienes a un personaje de tan alto valor como Jorge Glass, al punto de que te metes a una embajada para sacarlo, por lo menos en ese caso debes tener el control. Y si no tienes el control y alguien le acercó medicinas a Jorge Glass, hay que entender que el correísmo tiene ahí infiltrados que pueden detonar en cualquier momento en otro tipo de acciones. Y ya no se le puede echar la culpa ahí al correísmo, sino al gobierno, porque el gobierno es el dueño de las cárceles, el gobierno es el que manda en las cárceles. Y no pueden no tener el control de un solo reo de las características de Jorge Glass. Entonces, gravísimo lo que ha pasado. Pero bueno, luego surge esta otra versión de que sería por una descompensación porque no se había querido alimentar Jorge Glass. El hecho es que fue sacado de emergencia y de acuerdo a algunas versiones en estado de coma al hospital naval. Se especuló mucho, información oficial concreta no existe, pero lo que ya se sabe es que hoy regresó ya a La Roca. Hoy se han filtrado nuevas imágenes, nuevas fotos ya de Jorge Glass reingresando a La Roca luego de ese exabrupto, luego de ese primer impacto de que habría sufrido una descompensación de su salud. No queda claro aún si en verdad fue una intoxicación por exceso de medicamentos o una descompensación por falta de alimentación, que parecería ser más bien eso, ¿no? Porque incluso la recuperación, si hubiera sido lo primero, habría tardado mucho más, pero ya en las fotos que hoy se han divulgado, se lo ha visto normal. Evidentemente es un hombre que está golpeado, está tocado por la situación, pero se lo ve normal, es decir, podría ser el tema de alimentos que le ha pasado a Jorge Glass el día de ayer, pero hoy vuelve a La Roca. Muy bien, hasta ahí el tema. Todo esto empieza por Jorge Glass. Jorge Glass es el gran artífice de esta situación y de este conflicto internacional. Yo ya hice mi análisis el fin de semana. Sí, el gobierno de Daniel Noboa no tiene justificación para entrar a la Embajada de México. No hay justificación. Búsquenle como le busquen. En el momento en que el gobierno mexicano, acertado o no acertado, otorgó el asilo, eso pesa sobre todo lo demás. Ahí, obviamente, cometió un exabrupto el gobierno de Daniel Noboa. Sí, que es un sentenciado, sí, que su lugar es en la cárcel, estamos de acuerdo, eso es verdad. Y hoy Glass está donde tiene que estar. Pero desgraciadamente ahí queda en el camino un conflicto internacional que no es nada fácil, frente al cual el correísmo pues está sacándole todo el provecho que puede, a diferencia del gobierno que no está sabiendo comunicar la situación. La comunicación del gobierno ante una medida tan dramática, tan excepcional, tan descabellada, ha sido realmente catastrófica. Si hay un desastre mayor que el de la embajada, es la comunicación del gobierno tras ese hecho. Es inaudito que, habiéndose sabido incitados, imposibilitados de tomar otra decisión que no fuera eso, el gobierno no haya precavido un plan de comunicación adecuado para contrarrestar lo que se le iba a venir. Yo me niego a pensar que el presidente en realidad no estaba claro de lo que iba a pasar, porque es un absurdo que algo iba a pasar, pero no estaban preparados, queda claro. Se nota el miedo, se nota el estupor, se nota la fragilidad en el discurso de los funcionarios de gobierno que realmente son muy cuidadosos en lo que dicen frente a la decisión tomada con relación a la embajada. Se ve que tienen miedo incluso de retaliaciones internacionales porque se cuidan mucho. ¿Cómo se tomó esa decisión entonces si los propios funcionarios de gobierno no estaban convencidos? Pareciera que en algún momento entonces sí imperó la desesperación personal de un presidente que hasta ahora nos ha vendido la imagen de que es un hombre muy cauto y muy seguro, pues resulta ser que en este caso tomó una decisión precipitada él solo. Ahora, el caos internacional es inevitable, se iba a venir, lo dijimos el día viernes, por la misma razón que día sábado, por la misma razón que les dije aquí, no hay justificación para el tema, simplemente no hay justificación. El gobierno tenía que argumentar en organismos internacionales, en cortes internacionales, que México violó
la ley internacional también al otorgar asilo a una persona sentenciada y que no le podía dar y lograr que eso se revierta. Pero en tanto estaba otorgado el asilo, no podía arbitrariamente entrar a sacarlo a Jorge Glass. De ahí a lo que está haciendo Rafael Correa desde el fin de semana, recorriendo el mundo para exigir a organismos internacionales que bloqueen, sancionen y aíslen al Ecuador, eso ya es otra cosa. Y es algo absolutamente ruin que termina de manchar por completo la historia, el prestigio y el currículum de un hombre que es histórico. Es indiscutiblemente el mejor presidente que ha tenido el Ecuador, por lo menos en el último medio siglo. Y si indagamos un poquito más, cuidado, sea el mejor presidente, por lo menos de los últimos 80 años, sino del siglo. El despliegue de obra pública que hizo Rafael Correa es tan innegable como las 2 sentencias ejecutoriadas que tiene. Desgraciadamente en el Ecuador somos muy de extremos y no somos afectos del equilibrio. Rafael Correa ha sido juzgado por la justicia ecuatoriana y ha sido sentenciado, eso es real. A los correístas les gusta decir, no, es un hombre inocente que camina libre, se fue libre. Camina libre fuera del país, no puede caminar libre aquí en el Ecuador. Pero tan cierto es eso como tan cierto es que al hablar de Correa en términos políticos y administrativos de manejo del gobierno, es el mejor presidente de los últimos 50 años, cuando menos. Y que dejó una realidad que significa que el gobierno, el Estado ecuatoriano, hasta 2007, cuando entra Correa, no funcionaba, así de simple. Para mí, más importante que hidroeléctricas, más importante que hospitales y que todo lo demás, es el hecho de que el Estado, el aparataje estatal del Ecuador, no funcionaba hasta el 2007. Y Correa puso a funcionar el aparataje estatal. Ese es un gran avance que dejó Correa. Esa es una realidad. Por tanto, es un hombre que está en la historia. Y es un hombre del que después se va a hablar en 200 años. La historia no va a hablar de Andrés Páez. No va a hablar probablemente ni de Daniel Noboa. Va a estar ahí en las láminas de presidentes, pero no va a tener mayor rimbombancia Daniel Noboa. La historia no va a hablar, ¿qué dirá? ¿Qué puede decir de Lenín Moreno? ¿Qué puede decir de Guillermo Lasso? Pero la historia va a hablar en textos impresionantes de Rafael Correa. Es un personaje que está ya marcado en la historia, que tiene un prestigio y que tiene un reconocimiento, con las cosas buenas y las cosas malas. Pero eso de recorrer el mundo, exigiéndole al mundo que sancionen a su propio país, mancha cualquier prestigio, mancha cualquier honra de manera definitiva para un hombre que no es un pelele cualquiera y que no es un politiquillo de cuarta, que es el presidente que más ha gobernado el país en las últimas décadas y que es el presidente evidentemente con los mayores resultados que ha tenido el país. El líder político más destacado del último medio siglo. Yo entiendo que tenemos que regresarnos a la época de Velasco Ibarra, de Asad Bucaram, para encontrar líderes con el talante que ha tenido Rafael Correa. Por tanto, no se puede permitir con esos pergaminos Rafael Correa ir a tocar las puertas del mundo diciéndole, hey, por favor, sancionen a mi país. Hey, parlamentito de acá, por favor, quiero que bloqueen a mi país. Hey, gobierno de acá, quiero que aíslen a mi país. ¿En nombre de qué Correa cree que puede hacer eso? ¿Y en nombre de qué los correístas creen que el resto de ecuatorianos ante eso tenemos que quedarnos callados y que está bien que lo haga y que tiene derecho? Pero que además que el resto de ecuatorianos no tenemos derecho a quejarnos de eso y que si nos quejamos estamos equivocados porque la culpa no es de Correa, la culpa es de Noboa. ¿Acaso que es Noboa el que está tocando las puertas de los otros países para que nos sancionen, para que nos aíslen? Es Correa. Una cosa es el exabrupto, el atropello al derecho internacional que comete Daniel Noboa, que está por encima del exabrupto del gobierno de México, porque el gobierno de México otorga un asilo que no debía otorgar, pero una vez que lo otorga, eso queda en la cúspide y no puede pasar por encima de eso el gobierno del Ecuador, pero reconozcamos que México actuó mal. Viene el exabrupto de Daniel Noboa, que genera una reacción internacional y que genera un problema diplomático internacional. Una cosa es eso, pero otra cosa es que como líder de tu país empieces a vagar por el mundo exigiendo que sancionen a tu propio país. Eso es no querer a tu país. Eso es claramente no tener respeto por tus ciudadanos, no tener respeto por tus connacionales. ¿En nombre de qué un expresidente se permite eso? Ahora, ves que lo más importante, ojo con esto, quíteme un ratito la imagen, ya mismo me la pone, porque quiero que me escuchen esto claramente. Una cosa distinta es que Rafael Correa, si hubiera ido al Parlamento Europeo, como vimos en la imagen anterior, a exigir, quiero
que tomen acciones contra mi gobierno porque el presidente de mi país, Daniel Noboa, es un niño rico que no está haciendo nada por la seguridad del Ecuador y que está negociando con las bandas criminales, cualquier aspecto de esos. O quiero que bloqueen a mi país porque acaba de pasar una ley que va a precarizar el trabajo en el Ecuador y estamos en tiempos modernos en donde todos los países están pugnando por mejores condiciones de trabajo para los seres humanos. Y en Ecuador ese presidente acaba de pasar una ley que vuelve a formatos de precarización laboral que vivimos otrora y que significan un cuasi esclavismo para los empleados. Y es el primer paso para ir justamente a esa precarización extrema algún día si el Ecuador se lo permite. Diferente es que Correa vaya y pida al mundo que bloqueen al país por eso, a lo que está haciendo, que es ir y exigir al mundo que bloqueen a su país porque le metieron a la cárcel a su vicepresidente que está sentenciado por corrupción. Y hoy pide que bloqueen al país que está presidido por el hombre con el que él pactó. Y yo sí me pregunto si Rafael Correa está teniendo el acto varonil, el acto decente, el acto coherente, el acto honrado de decirle a los parlamentarios europeos, por ejemplo, señor parlamentario, yo he pactado con Daniel Noboa, le he respaldado y le he aprobado todas sus leyes. Y hoy me pongo bravo con Daniel Noboa solo porque me meten preso a mi vicepresidente. ¿Acaso estará diciendo eso Rafael Correa en sus recorridos por el exterior? Porque esa es la realidad. Hasta la semana anterior respaldaba todas sus leyes Rafael Correa. Una sola ley que no le respaldaron, que fue la ley turística, donde viene el tema del empleo. 7 asambleístas votaron por la ley de Noboa. Y cuando todos esperaban que Correa sancione a esos asambleístas, resulta que Correa salió a darles públicamente todo su apoyo. Ese era un apoyo total al presidente Daniel Noboa, a la ley de Daniel Noboa y al gobierno de Daniel Noboa. ¿Cómo es que hoy, solo días después, ese propio Rafael Correa empieza a recorrer el mundo exigiendo que bloqueen al Ecuador y que bloqueen a ese presidente? Para mí, la duda sí es válida. Y la única razón por la que no haya espacio para la duda sería dar por sentado y por confirmado que este es un acto de traición a la patria evidente, porque lo es evidente, pero que fuera deliberado, intencionado, lo cual vuelve a Rafael Correa un político reprochable, más allá de cualquier cosa que hayamos vivido, más allá de que si sobreprecios, más allá de que si sus ministros que incurrieron en corrupción, lo que sea. Pero esto de hoy, de incurrir en este acto de deslealtad para con el país, es mucho más grave que cualquier otra cosa. Para mí la duda no es si existe, existe, pero para mí la duda es si esto es deliberado, porque me cuesta creer que un patriota, que un ecuatoriano tenga las agallas para ser tan canalla e ir a recorrer el mundo para pedir que atenten contra su propio país. Es que poco falta para que Correa y los correístas salgan a gritarle al mundo que invadan el Ecuador, por Dios santo. Y con ese nivel de propuesta del correísmo, tengo que preguntarme si esto no pasa ya por la senilidad de Rafael Correa. Un hombre demacrado, un hombre totalmente venido a menos, un hombre que ya no es ese joven encantador que conocimos en el año 2005 y que en su primera campaña presidencial conquistó al país por su propuesta fuerte, agresiva, pero además por su sonrisa cálida, por ser ese hombre que encantaba a las damas y que daba esperanza a todo un país. Hoy está lejos de ser ese Rafael Correa. Es un hombre demacrado, un hombre envejecido, un hombre al que los años no le han caído bien, ha envejecido muy mal Rafael Correa, su carácter siempre fuerte, siempre intolerante, del que muchos lo acusaron desde su primera campaña presidencial y que luego lo conocimos en la presidencia, se ha radicalizado en los últimos años. Y hoy verle en esa desesperación por exigir que se bloquee al Ecuador, a mí sí me hace pensar si no estamos hablando ya de un hombre senil, de un hombre que incluso empieza a perder ya el autocontrol y que empieza a manifestar con ese tipo de acciones una desesperación espeluznante. A ratos a mí ya esto me suena, o por lo menos me pregunto si más que una lealtad a un amigo, a un compañero, se trata de un temor, se trata de un miedo a que en un momento determinado Jorge Glass decidiera colaborar con las autoridades de justicia en el discurso que ellos siempre manejan de que traidores y de que Jorge Glass termine también traicionando a la Revolución Ciudadana
Y eso sería la hecatombe, porque entonces ya no sería un nivel medio, ya no sería un funcionario cualquiera, sino sería el número 2 de la revolución ciudadana que expondría cosas que desde siempre se le han cuestionado al correísmo. Uno ya tiene que preguntarse si no es eso. Porque tanta desesperación por el caso de Jorge Glass, pero si Jorge Glass hace solo unos meses estaba en la cárcel, pagando una sentencia, ha vuelto al lugar del que no debía haber salido. Todos en este país estamos conscientes de que Glass salió de manera ilegal de la cárcel. Los jueces que otorgaron las medidas excepcionales por las cuales Jorge Glass salió de la cárcel, hoy están procesados, alguno de ellos está en la cárcel. Entonces, todos en este país, correístas y no correístas, sabemos que la salida de la cárcel de Jorge Glass no fue legal, fue a todas luces ilegal. No es nada nuevo, por tanto, ni para el país ni para el correísmo que Jorge Glass esté en la cárcel. ¿A qué responde entonces esta desesperación hoy que ha vuelto a ser detenido a tal punto de prácticamente pedirle a países hermanos que invadan al Ecuador? Es que prácticamente quieren que nos declaren la guerra. Es que si México fuera vecino, compartiera frontera con Ecuador, estoy seguro que estuvieran exigiéndole que bombardee al Ecuador. Esto es una cosa de locos. Y es inaudito cómo uno ve a la militancia correísta defender lo indefendible y justificar lo injustificable. Y es que les parece normal. ¿En nombre de qué se pueden sentir parte de este país, parte de esta patria, si respaldan un ataque internacional de tal magnitud por un hombre que aspira a volver a ser presidente del Ecuador? Pero es que no lo hace porque el gobierno está mal, porque a la final, si estuviéramos viviendo una dictadura, vaya y venga, las dictaduras hay que combatirlas y es entendible en un proceso de ruptura democrática que las fuerzas libertarias, las fuerzas ciudadanas, las fuerzas patriotas se rebelen. Pero es que este presidente no le pueden decir dictador, pues hasta ayer le estaban aprobando sus leyes. Si este presidente gobierna con un poder legislativo, ¿de dónde sacan ahora que es dictador? Si hasta ayer le estaban aprobando las leyes en la Asamblea. ¿Cómo así? ¿De dónde sacan que es dictador? No, dictador no es. Ha sido elegido en las urnas por los mismos ciudadanos que tiempo atrás eligieron presidente a Rafael Correa en 2 ocasiones. Los mismos ecuatorianos que le dieron el mayor bloque de legisladores en la Asamblea Nacional a Rafael Correa eligieron presidente a Daniel Noboa. Por tanto, Daniel Noboa es un presidente democráticamente elegido, nos guste o no nos guste. Personalmente, me parece un error que hayamos elegido presidente a Daniel Noboa, pero es el presidente elegido democráticamente por los ecuatorianos y es presidente en un sistema democrático con un poder legislativo. Es que Daniel Noboa, a diferencia de Correa, no se ha tomado el poder legislativo. Recordemos en el año 2007, cuando no tenía asambleístas, no tenía diputados, Rafael Correa cuando recién llega al poder, y se toma la asamblea con los famosos diputados de los manteles, mis hermanos correístas, ¿sí se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan cuando no estaban de acuerdo con la convocatoria a consulta popular de Rafael Correa, los congresistas de la época? Y lo que hizo el gobierno fue convocar a los alternos de esos diputados y luego les bloquearon el paso a los principales en el Congreso Nacional de manera totalmente arbitraria e ilegal y posesionaron a los alternos en lo que se conoció como el Congreso de los Manteles para dar paso a la consulta popular y posteriormente al referéndum. Eso es tomarse y desconocer el poder legislativo. Daniel Noboa no ha hecho eso. Daniel Noboa está gobernando con plena vigencia del poder legislativo y en un sistema democrático la mayor expresión de balance, de equilibrio político, de que están en vigencia las reglas democráticas es la convivencia de un ejecutivo y un legislativo. Y en Ecuador eso existe. Tanto existe que hasta la semana pasada los asambleístas de Rafael Correa le estaban aprobando todas las leyes a Daniel Noboa. Por tanto, el periplo internacional de Rafael Correa no tiene razón de ser. Sería entendible que él pida una reacción internacional si estuviéramos viviendo una dictadura totalitaria que atropelle los derechos humanos de los ecuatorianos, que esté atacando a la población. Pero eso no está pasando. Aquí lo que ha ocurrido es que Daniel Noboa mandó a apresar al amigo de Rafael Correa y eso le ha indignado tanto a Rafael Correa para que empiece a hacer ese periplo por el mundo. No tiene justificación ninguna. No estamos en dictadura, no hay un proceso de ruptura constitucional del orden democrático, no hay un proceso mediante el cual se esté atacando al país por parte de las fuerzas del Estado, no.
No hay un proceso sistemático de violación de los derechos humanos a los ciudadanos de este país. No existe, no hay justificación, por tanto, para lo que está haciendo Rafael Correa. La embajada mexicana es la embajada de México y quien tomará y debe tomar las medidas que a su juicio le sean pertinentes es el gobierno mexicano, no Rafael Correa ni el correísmo. Tan agencioso Rafael Correa por la irrupción a la embajada de México, porque nos dicen que lo malo está justamente en el irrespeto a la embajada mexicana. Dejen que sean los mexicanos que se defiendan. Dejen que sea México, que sea el presidente mexicano el que tome las acciones que correspondan. Y habrá que reconocerles el derecho a que ellos tomen las acciones que quieran. Pero es diferente que un ecuatoriano esté atacando al Ecuador en los más diversos escenarios internacionales por esta situación, cuando no estamos en dictadura, cuando no hay ruptura del orden constituido, tanto no lo hay que ellos mandan en la Asamblea Nacional, que ellos pusieron al presidente de la Asamblea Nacional, que ellos dominan en las comisiones legislativas y que ellos le han aprobado todas las leyes a Daniel Noboa. Por tanto, mis amigas y mis amigos, no hay justificación para lo que está haciendo dramáticamente el correísmo. Un acto de desesperación que a mí me hace preguntarme si no siente ya Rafael Correa que se le aproxima el ocaso. Si Daniel Noboa llega a triunfar en la consulta popular, será un gran espaldarazo para él y un gran retroceso para el correísmo. Pero si además Daniel Noboa lograse un triunfo rimbombante, eso podría significar el inicio del fin del correísmo, y a mí se me antoja que mucho podría ser esto lo que está incomodando a Rafael Correa, porque lo que se ve en Correa es un nivel de desesperación superior a cualquier cosa que hayamos visto hasta ahora. Ir a vagar por el mundo para exigir a los países, organismos internacionales que sancionen a tu propio país es un nivel de desesperación excepcional, mis amigas y mis amigos. Hay que decirlo como es. Hay una realidad y es que el mundo entero ha rechazado lo que pasó en la Embajada de México en Quito, y de esto se aprovechan mucho los correístas. Dicen, ni Argentina, ni los de acá, ni los de allá. Acaba de ganar hace muy poquito tiempo en Argentina la derecha, Javier Milei. Alguien más contrario a la posición del correísmo en Latinoamérica no puede haber que Milei, ¿no? Y el gobierno de Argentina rechaza lo ocurrido en México, en la Embajada de México en Quito. Y de eso se agarra el correísmo para decir que ni siquiera la derecha latinoamericana ha respaldado a Ecuador y que todos respaldan a México. ¿Y que acaso será que el mundo está loco, que todos respaldan a México y nadie respalda a Ecuador? Una cosa es el entendimiento de lo que todos estamos claros, que es el derecho internacional y que evidentemente actuó mal el gobierno de Ecuador. Y otra cosa es que gobiernos como el de Argentina vayan a irse en contra del gobierno de Daniel Noboa y vayan a respaldar al correísmo. Eso es otra cosa muy distinta que no va a pasar. Lo que algunos gobiernos de corte neoliberal, de visión de derecha, de visión liberal, están haciendo al tomar partido en esta situación es lo lógico. Es decir, aquí se violó el derecho internacional y obviamente eso no solo que no lo podemos respaldar, sino que hay que rechazarlo. Pero de ahí que Javier Milei o cualquier otro presidente de derecha se va a firmar la solicitud de Rafael Correa para que bloqueen la venta de productos ecuatorianos en Europa o en Latinoamérica, eso es una locura, eso no va a pasar. ¿Sí? Respaldarán los presidentes que simpatizan con Rafael Correa, como Gustavo Petro de Colombia, como Hugo Chávez de Venezuela, Maduro, Nicolás Maduro de Venezuela, el chavismo y el movimiento de Evo Morales en Bolivia. Los presidentes afines a la visión ideológica de Rafael Correa, como el presidente mexicano también, Andrés Manuel López Obrador, respaldarán ese pedido. Pero los presidentes de derecha no lo van a respaldar. Y uno de los gobiernos que evidentemente no va a respaldar sanciones, bloqueos, aislamientos contra Ecuador es el gobierno de los Estados Unidos, donde evidentemente esta pseudoizquierda, como ellos se llaman, progresistas de Latinoamérica, no son bien vistos. Entonces el gobierno estadounidense no va de la noche a la mañana a sumarse a Rafael Correa, peor todavía, para que a cuenta de Jorge Glass se bloquee el comercio ecuatoriano. Eso es una locura, eso no va a pasar. Entonces lo que Rafael Correa está haciendo es capitalizando el momento en un primer escenario, en un primer estadio, en donde hay unanimidad internacional para algo lógico, que es condenar la invasión de la embajada. Pero de ahí a que eso pueda migrar a un pedido conjunto de toda la comunidad internacional para que se bloquee a Ecuador, eso no va a pasar y es una pérdida de tiempo clamorosa la que está llevando adelante Rafael Correa, desgraciadamente, y en ese camino nuevamente nos divide a los ecuatorianos, nos hace perder tiempo a los ecuatorianos, mis amigas y mis amigos. Ahora sí, póngame algunas de las imágenes que me tenía ahí
para ver el recorrido del expresidente Rafael Correa. Esto es en el Parlamento Europeo, ¿no? Ojalá podemos maximizar para ver la imagen de Rafael Correa. Es que realmente lo de Rafael Correa ya es un tema de estudio. No vive su mejor momento Correa. Cada vez está más demacrado, cada vez está más venido a menos físicamente. Y yo creo que es muy pertinente la pregunta de si esto, lo que está haciendo hoy en día Correa, es una traición a la patria o más que un acto deliberado de vender, de traicionar, de ser desleal con su país, es producto de su senilidad. Primero, es un hombre avejentado. Ojalá me pudiera poner una foto de la juventud de Correa, de cuando recién llegó al gobierno. Pues un cambio dramático del Correa del 2007, ese joven apuesto, ese joven no solo inteligente, sino de muy buena presencia, angelical, que convencía con su mensaje, con su propuesta, pero además encantaba a la gente y encantaba a las multitudes. Hoy es un hombre totalmente desconocido, cuyo liderazgo se sostiene estrictamente por la mediocridad del resto de la clase política ecuatoriana. Porque desgraciadamente Correa será todo lo que sea, pero es el único político con capacidad que tiene el Ecuador. Luego, Noboa nos está demostrando con cosas como la Embajada de Quito y tantas otras que realmente, bueno, no es un ignorante, no es un analfabeto, es un hombre preparado en las mejores universidades, pero no es que sea un político del que podamos sentirnos orgullosos, todavía por lo menos no. Y el resto de la clase política, para un país que termina eligiendo a un joven de 36 años, sin historia política, porque diferente es un joven que haya luchado duro, lo cual no pasó con Noboa, simplemente apareció para las elecciones y termina siendo presidente, se gana el boleto de lotería y hoy dirige el país, demuestra la mediocridad de la clase política ecuatoriana. Entonces, Rafael Correa se sostiene estrictamente por esa falta de liderazgo político en el Ecuador, pero esto que acabamos de ver es la diferencia. Ese joven, ese vendaval que rompió la política ecuatoriana en 2007, en donde su sonrisa contagiaba, no solo vendía, no solo contagiaba su propuesta, la potencia de su discurso, sino su imagen, su estética vendía, porque generaba esperanza, generaba confianza, era otra cosa lo que generaba en la gente Rafael Correa. Hoy, sus propios militantes no pueden negar que es un hombre cada vez más energúmeno, cada vez más desencajado, como demuestra la foto de su visita al Parlamento Europeo. Todo indica que incluso Correa ni siquiera se molesta en arreglarse bien, sino que cogió, sacó las maletas, vámonos rápido porque hay que liberar la campaña en contra de mi propio país. ¿Cómo puede una persona así, capaz de semejante acto de traición al país, todavía tener aspiraciones presidenciales o todavía tener aspiraciones de volver a ser un líder importante en el Ecuador? Es para mí sencillamente incompatible. La política será como sea y no va a cambiar porque yo lo diga, no va a cambiar porque unas pocas personas exijamos que cambie, pero no está bien. No es comprensible que un líder de la magnitud del talante histórico de Rafael Correa se dé a esta infausta tarea de dañar la imagen del país a nivel internacional. Ya metió la pata el gobierno y será objeto de las sanciones de las que sea objeto. Le corresponde al gobierno mexicano, pero al gobierno mexicano no le corresponde al gobierno, no le corresponde a Rafael Correa. Rafael Correa tiene cosas más importantes de las que preocuparse, porque si quiere ser una verdadera alternativa en este país, tiene que realmente trabajar en una propuesta que sea viable para el Ecuador. ¿O es que no se ha enterado que en 2 elecciones consecutivas el país ha rechazado a sus candidatos? Siempre encontrarán una excusa. En 2021, cualquier excusa posible. En 2023, lo de Fernando Villavicencio. Pero en fin, tan potente y tan sólida no era la propuesta que se cayera. Porque si la propuesta era sólida, muy a pesar de lo de Fernando Villavicencio, de que les echaran la culpa a ellos, pues la elección se hubiera podido ganar. Pero no es gratuito que la gente se fuera en contra del correísmo con lo de Fernando Villavicencio, justamente por cosas como estas, y el correísmo no ha aprendido la lección. Se pasaron años atacando a Fernando Villavicencio, calificándolo de las peores maneras. Era natural apenas que cuando pasara lo que pasó con Fernando Villavicencio, todo el país se fuera en contra de ellos. Pero es que la culpa no es de la vaca, la culpa es del propio correísmo, la culpa es del propio Correa. ¿Qué espera que el país haga, Rafael Correa, mañana, cuando venga la comunidad internacional, si acaso tuvieran la locura de hacerle caso a esta desfachatez y vengan a bloquear al Ecuador por el lobbying que ha hecho Rafael Correa? ¿Qué espera el país que piense? ¿Qué piensa? Que los ecuatorianos que estamos aquí vamos a decir, es culpa de Noboa, bien papaíto Correa, muy bien, gracias por hacernos bloquear. ¿Qué piensa? ¿Que el país le va a celebrar eso? ¿Que el país le va a aplaudir y entonces en 2025 le van a elegir a Luisa González? ¿Por qué está loco Correa?
Hay que estar auténticamente loco para pensar eso. Si mañana acaso la comunidad internacional tuviera la desfachatez de hacerle caso a semejante locura y tomara sanciones radicales contra el Ecuador a nivel comercial, a nivel diplomático, por hacerle caso a Correa, lo que va a pasar es que esas sanciones nos van a afectar y el Ecuador obviamente va a tener suficientes razones para detestar y rechazar en las urnas al correísmo. Y muy probablemente no solo que vuelvan a perder la presidencia, sino que esta vez perderán hasta la asamblea. Y entonces, ¿la culpa de quién será ahí? ¿A quién van a culpar en ese momento? Hay que ser auténticamente loco para pensar que una campaña como la que está liderando Correa puede llegar a buen puerto de alguna manera. Es imposible que llegue a buen puerto, porque en cualquier escenario, le hagan caso o no le hagan caso, afecta al país y afecta a los 18 millones de ecuatorianos. Si no le hacen caso, afecta al país porque está dañando nuestra imagen y está dividiendo aún más a la nación. Y si le llegaran a hacer caso, obviamente van a haber consecuencias prácticas que van a afectar a los 18 millones de ecuatorianos. Por tanto, en ninguna circunstancia, semejante campaña tan aberrante que está liderando Rafael Correa puede significar nada bueno para el país. Así es la situación. Decida usted. Déjeme sus opiniones. Esta es simplemente una traición a la patria deliberada, planificada y consciente, o es más bien una evidencia de una senilidad prematura de Rafael Correa. Una vejez que se le ha venido encima a un hombre que siente que su espacio en la historia del Ecuador se le va y se está jugando su última carta frente al hecho muy probable de no poder regresar al Ecuador vivo nunca más, tener que quedarse a vivir en el extranjero y peor que todo, mañana perder la fuerza política que ha seguido manteniendo en el Ecuador en los últimos años, pese a ya no ser gobierno y a ser un prófugo de la justicia. Respóndame usted, ¿es una demencia senil prematura o es simplemente traición a la patria pura y simple? Mientras me escribe y leo sus comentarios, les pido un segundo nada más, un espacio para publicidad, gracias a Alcatif Cocoa Export, Ecuador, tierra del cacao. Exportamos cacao de calidad, somos exportadores de cacao en grano seco. Comercialización nacional de maracuyá al granel, capacitaciones teóricas y técnicas en plantaciones. Dirección, Avenida Principal 20, Parroquia La Unión, Cantón Quirindé, Provincia de Esmeraldas. Teléfonos 0999 44 76 45, 0988 21 48 88. Correo electrónico exportadoralcatif@maracacao.com. Empresa 100% unionense, 100% quinindeña. Alcatif Cocoa Export, desde la Parroquia La Unión para el mundo. Laboratorio Clínico San Agustín realiza todo tipo de exámenes de laboratorio con equipos automatizados y con controles de altísima calidad que nos permiten garantizar sus resultados para un diagnóstico oportuno. Contamos con certificaciones como PNSQ, que es el mayor proveedor de muestras de control para laboratorios clínicos. Visítenos, principal en Avenida 5 de Agosto y nuestra nueva sucursal, calle Ángel Intriago y 3 de Julio en Clínica Tamayo. Contáctenos al 0989-082832. Será un gusto atenderle. Licenciado Víctor Ortega, al servicio de la comunidad en Laboratorio Clínico San Agustín. Y no se olvide, mi amiga y mi amigo, si está de paso por Quinindé, el mejor encebollado de la ciudad está en El Atolón. Ahí en El Atolón, además, los más ricos ceviches, fanderas, guatitas y todo el sabor del mar. Al mediodía también almuerzos, así que a la hora de satisfacer a su paladar, no se lo piense más y vaya a El Atolón. Ahí será atendido con la calidez que caracteriza a su propietario, nuestro buen amigo Ofaldito Mendoza y su equipo. No se confunda, El Atolón está ubicado en la avenida 24 de Mayo y Gustavo Becerra, a pocos pasos del mercado municipal. Somos El Atolón. Y atención, adelanta las fotos escolares para tus hijos. No dejes para última hora y evita hacer la típica fila para las fotos. En Quinindé ya contamos con un estudio fotográfico profesional. En Héctor Chavarría Fotografías tenemos una excelente promoción escolar en tus fotos carnet, con la mejor calidad y con el servicio que te mereces. Principal Centro, calle Gómez de la Torre y Gustavo Becerra. Sucursal, Santa María, segundo piso. Te esperamos. Héctor Chavarría Fotografías, que cuentan historias. Muy bien, no sé si tengo algún comentario. A su criterio, por favor. Bueno, por aquí había un buen televidente nuestro. A ver, aquí está el abogado Fernando Martínez García, nos dice: excelente noche, mi estimado periodista. Siempre es un gusto saludarle, mi estimado abogado. Omar Bustamante, José de la Mar, Guillermo Franco y Rafael Correa, los 3 ecuatorianos ven de patria. Nunca lo olvidemos, compatriotas, queda registrado en nuestra historia. Desgraciadamente, a esto no le va a poder huir el correísmo. Lo que está haciendo Rafael Correa en los actuales momentos es un acto de traición a la patria. Yo lo dije el fin de semana y bueno,
mucha gente ha coincidido con eso ya entre ayer y hoy, y el gobierno también ha manifestado considerar que lo que está haciendo Correa es un acto de traición a la patria, y creo que ahí no hay discusión. Aquí la discusión es si es un acto de traición a la patria consciente o es ya un acto de locura de Rafael Correa, que bien vale empezar a preguntarnos. Abogado Fernando Martínez García, prohibido olvidar, ya se olvidó de su patria querida, su patria grande, su patria del alma. Así pareciera ser, abogado. Es realmente, así como es injustificable, como no tiene justificación la incursión del gobierno ecuatoriano en la Embajada de México, jurídicamente no hay justificación para que un expresidente con los pergaminos de Rafael Correa se dedique a exigirle al mundo que sancionen a su propio país. Es evidentemente un acto de traición a la patria. A ver, veamos qué dicen por acá. No sé si me tiene algún mensaje más. Tito Fernando Jara, leamos algunito. Espero que sean condescendientes conmigo y que no me insulten tanto. Es una traición y un odio directo a la patria por parte de Correa y todos sus simpatizantes, ya premeditada y orquestada y organizada por el más grande de toda la historia, por el delín más grande de toda la historia, Rafael Correa. Y sus simpatizantes, recuerden que toda la Revolución Ciudadana es un grupo organizado de, ya saben ustedes, que un GDO, ¿no? Patricio Martínez, buenas noches, estimado periodista, como siempre, con el mejor análisis. El inicio de todo esto es el Curipayo, el juez que dejó libre al delincuente. Sí, ahí hay cosas que a los correístas no les gusta reconocer. Es que es un perseguido político, no. De acuerdo al ordenamiento jurídico ecuatoriano, Jorge Glass es un sentenciado de la justicia. Para que sea un perseguido político, tienen que lograr que una institución formal, sea nacional o internacional, determine eso, y eso no ha ocurrido. Que sí, que en Brasil ya se cayeron las pruebas y ya se anularon. Es en Brasil. Acá en Ecuador las sentencias están en firme y están ejecutoriados. Y parafraseando al propio Rafael Correa y el correísmo, en un estado de derecho no se persiguen personas, sino delitos, y eso es lo que ha pasado con Rafael Correa. Y él debía estar en la cárcel y nunca debió salir de la cárcel. En fin, con problema internacional y todo, ya Jorge Glass está donde siempre debió estar, y ahora pues eso ha desencadenado el odio y la furia de Rafael Correa en contra de su propio país. Que Dios nos ampare y que Dios lo perdone al propio Rafael Correa. ¿Qué dice por acá? No sean Gil, dice David Luna Carriel. Lo que ha hecho Noboa es condenable de cualquier punto de vista. Las embajadas son inviolables, no hay ninguna justificación. Lo que vengo diciendo desde el sábado, no hay justificación. Jurídicamente, dos buenos amigos me decían, pero de acuerdo acá, no. Jurídicamente no hay justificación. En el momento en que México le dio asilo a Jorge Glass, Glass estaba protegido por el asilo. Así de simple. Sí. Cualquier cosa, nos gustara o nos gustara, ya estaba concedido el asilo. Es una facultad del país otorgante en el marco del derecho internacional. Y la figura del asilo pesa sobre la legislación nacional. Sí, se la otorgaron a alguien sentenciado por la justicia, sí. Esa es la incorrección de México, y el gobierno ecuatoriano debía adelantar todas las gestiones que fueran posibles en los organismos que tuviera a su alcance, cortes nacionales e internacionales, para refutar esa decisión del gobierno mexicano, no incursionar a la Embajada de México. Incluso, por ejemplo, la canciller ha dicho, porque un periodista le preguntaba, que por qué no detenerlo en un vehículo saliendo de la embajada. Decían porque era lo mismo que entrar. No, no era lo mismo. Sí, se incumple el mismo artículo, pero es menos grave el oso internacional de incursionar a la embajada que de abrir un vehículo diplomático. No, es que no hay punto de comparación, por mucho que sea el mismo artículo y por mucho que el vehículo también esté protegido. Pero es que es muy distinto abrir la cajuela de un vehículo que entrar a la fuerza a una embajada. No hay punto de comparación. Entonces, hay cosas y cosas que evidentemente están ahí. No tiene justificación la invasión. Pero lo que está haciendo Correa no tiene justificación. Y la condena mundial está porque es lógico. Sí, porque ningún país se puede arriesgar a respaldar que mañana le invadan una embajada suya en cualquier otro país. Porque cualquier país que acepte eso está generando ahí sí un precedente nefasto en donde mañana cualquier otra nación pudiera considerar que, como ya hay jurisprudencia, es normal ingresar a embajadas de países extranjeros. Entonces ningún país se va a arriesgar a respaldar eso. Es evidente, la condena ya está, pero de ahí a que Rafael Correa exija que le declaren la guerra al Ecuador, eso no tiene perdón, eso no tiene justificación tampoco. Así como el acto de Noboa no tiene justificación, el acto de Correa lo tiene menos. Es un acto absoluto de traición a la patria. La única duda ¿es un acto de traición a la patria puro y simple, deliberado y consciente, o es un acto de locura de un Rafael Correa que teme el ocaso y que teme que este muchachillo de apenas 36 años logre lo que políticos viejos no lograron hacer
con él, que es jubilarlo de la política ecuatoriana y mandarlo al descanso una vez que logre ganar la consulta popular y logre ganar las elecciones de 2025, porque si eso logra Noboa, eso es lo que va a pasar. Si Noboa gana la consulta y gana la presidencial de 2025, el correísmo empieza el camino a su extinción. ¿Es acaso eso lo que motiva a Correa? Esa pregunta les dejo para que la resolvamos juntos, amigas y amigos, o bueno, la resuelva cada quien y me deje su opinión si le parece. Yo aquí me despido, gracias. Aquí en De Frente con Henry Córdoba, seguimos haciendo juntos todos los días del año un periodismo que no calla, un periodismo de verdad. Recuerde que este programa lo puede ver también en YouTube y próximamente vamos a estar transmitiendo en vivo desde YouTube, así que acompáñenos ahí. En YouTube estamos como Henry Córdoba TV. Además de este programa y de este análisis, también subimos reportajes, así que síganos. Así de simple, búsquenos. Henry Córdoba TV, así estamos en YouTube. Acompáñenos y sea partícipe de esta discusión y de este debate profundo que desde aquí proponemos siempre a la colectividad ecuatoriana. Muchas gracias, bendiciones, Dios me los acompañe en la noche. Alcativ. Llevamos la producción de nuestra tierra a los mercados internacionales para la elaboración de los chocolates más finos del mundo. Con procesos internos de vanguardia, garantizamos fidelidad en el peso y los mejores precios por su fruta. Asesoramos a nuestros proveedores en técnicas de avanzada para mejorar su producción con capacitación directa en sus plantaciones. Somos la empresa líder en el cantón en la exportación de cacao de calidad y en la comercialización nacional de la maracuyá. Alcativ, desde la Parroquia La Unión, para el mundo. Laboratorio Clínico San Agustín realiza todo tipo de exámenes de laboratorio con equipos automatizados y con controles de altísima calidad que nos permiten garantizar sus resultados para un diagnóstico oportuno. Contamos con certificaciones como PNSQ, que es el mayor proveedor de muestras de control para laboratorios clínicos, principal en la avenida 5 de agosto vía Esmeraldas, y nuestra nueva sucursal, calle Ángel Intriago y 3 de julio, en Clínica Tamayo. Contáctenos al 0989-082832. Será un gusto atenderle. Licenciado Víctor Ortega, al servicio de la comunidad en Laboratorio Clínico San Agustín. El mejor sabor del mar en Quinindé está en el atolón. El mejor encebollado, los mejores ceviches, banderas, guatitas y también almuerzos. Ven y disfruta de nuestro sabor en el atolón, atendido cálidamente por su propietario Osvaldo Mendoza. El atolón está ubicado en la avenida 24 de Mayo y Gustavo Becerra, a pocos pasos del mercado municipal. No te confundas, somos el atolón. Adelanta las fotos escolares para tus hijos. No dejes para última hora y evita hacer la típica fila para las fotos. En Quinindé ya contamos con un estudio fotográfico profesional. En Héctor Chavarría Fotografías tenemos una excelente promoción escolar en tus fotos carnet, con la mejor calidad y con el servicio que te mereces. Principal centro, calle Gómez de la Torre y Gustavo Becerra. Sucursal Santa María, segundo piso. Te esperamos. Héctor Chavarría, fotografías que cuentan historias.